Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y bueno, como habéis podido ver por el título, pues vamos a hablar de la carretería, o de los carreteros, lo que queréis llamarle, o de la cabaña real de carreteros, en fin. Bueno, pues vamos a hablar de este tema tan desconocido. Lo voy a hacer realmente brevemente, una pequeña introducción, porque es que realmente esto es enorme, es todo un mundo, el mundo que vivieron muchas comarcas y muchas personas en España durante siglos. Así que, bueno, pues como podréis imaginar, los carreteros eran los que llevaban carretas y transportaban materiales, ¿no? ¿Y qué materiales podían transportar? Pues bueno, pues oro, plata, lana, carbón, azogue, sal, bagajes de guerra, vituallas para los ejércitos, munición, armamento, artillería, leña, madera, jaspe, piedra, en fin, innumerable. Es una cosa tremenda. Bueno, pues estos carreteros se demuestra que existen hermandados, es decir, asociados, pues en eso, en hermandades de carreteros, ya por 1485. Y bueno, pues ahí ya se sabe que participan en la guerra de Granada y transportan artillería. Artillería y otro armamento para lo que es el sitio de Baza en esa misma guerra. Y lo hacen con gran desempeño. Emplean 8.000 animales de tiro para el transporte de esta artillería y el abastecimiento. Y bueno, pues se calcula que bueno, pues en el caso de Baza en concreto, pues se emplearon unos 14.000 bueyes en el año 1489. Y que bueno, que una de las hermandades, en concreto la Hermandad de Carreteros de Burgos Soria, colaboró con unos 4.000 carros de bueyes. Nos podemos hacer a la idea de que para los carros, o sea, por cada carro se tienen que emplear 2 bueyes y uno para dar pues descanso a otro, bueno, para ir rotándolos y que estén descansados los bueyes. O sea que por cada carro 3 bueyes. Nos hacemos la idea. Bueno, tienen tal desempeño y es tan importante que estuvieran ahí, que se les conceden privilegios, como por ejemplo cosas tan lógicas como poder alimentar a los bueyes en los pastos comunes por donde fueran pasando, o cortar madera para poder reparar los carros. Yo creo que tiene toda la lógica del mundo, no podía ser de otra manera. Es que si no, ¿qué hacemos con los bueyes? Se nos mueren. Y bueno, estos privilegios pues digamos que se regularizan porque se daban de una manera pues eso, pues no ordenada, se iban dando así a salto de mata. Y bueno, pues se sistematiza de manera ordenada estos privilegios en 1497, en el cual Isabel la Católica pues crea la la cabaña real de carreteros. Principalmente viene a ser los siguientes privilegios. Veréis que son parecidos algunos a los que hemos mencionado anteriormente. Mirad. Libertad de los carteros para andar por todos los términos de los pueblos. Que no se les cobren, es decir, que vayan andando por donde quieran, vamos. Que no se les cobren penas como a los vecinos. Que los concejos dejen expeditos los carriles y los caminos para los carteros. Que
que los carreteros pueden pagar los portazgos y los aranceles de aduanas en los propios caminos, sin tener que desviarse. Y si no les no le mostraban el arancel, no estaban obligados a pagarles. Poder pasar con sus bueyes por los terrenos permitidos a los vecinos. Vamos, esto viene a ser un poco que pasten donde quieran los bueyes, ¿no? Sí, vamos, en los pastos comunes. Que puedan cortar madera de los montes para reparar las carretas. Y que los bueyes que llevan sueltos, pues que no tienen por qué pagar derechos. Es decir, los que no están atados en ese momento, pues no tienen por qué pagar derechos. Bueno, como veis, son cosas bastante lógicas para que ahí hubiera una logística y que funcionara todo aquello. No solamente en tiempos de guerra, Desde 1599 pues empieza a tener un reconocimiento especial al estilo de lo que es la Mesta, ¿no? Y me refiero al reconocimiento jurídico, ¿no? Incluso tienen un juez que es miembro permanente del Consejo Real. En 1629 pues se incluyen otras profesiones directamente relacionadas, muleros, etcétera, y se les reconoce y se les agrupa dentro de ellos y cambia el nombre: Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, Cabañiles y sus derramas, incluyendo, otros. Bueno, como os imaginaréis, dependen mucho de las infraestructuras. Ya hemos dicho que los concejos debían dejar los caminos expeditos para los carreteros, pero además los concejos debían tener abiertos y cuidados los caminos, es decir, que debían preocuparse por ello. Además había un concejo, el de la Mesta, que era un homólogo, ¿no?, de los carreteros, pero dedicado a otras cosas, que se dedicaba a construir y arreglar los puentes para ellos mismos, para la Mesta, y también para los carreteros. O sea que esa función la tenían ellos asignada. En los meses de invierno, pues los carreteros se quedaban en sus casas. He de decir que, había tres, ya lo voy adelantando, había, digamos que el 70%, más o menos alrededor del 70% de los carreteros estaban agrupados en tres hermandades. La Hermandad de Cuenca, la Hermandad de Ávila y la Hermandad de Burgos-Soria. La más importante de ellas es esta última. Y bueno, es la más importante en todo: en número de bueyes, en carretas, en extensión. Es la primera que aparece, es la que aparece en 1485. En fin, o sea, es la más importante de todas, sin duda alguna. Y bueno, ¿qué tienen en común estas tres hermandades? Bueno, pues que justo están la zona de donde proceden los carteros y donde los lugares de orígenes, ¿no? Donde están estas hermandades, pues son zonas que tienen unas características muy similares, geográficas. Tienen pinares, tienen pastos. Tiene un clima bastante duro en invierno, lo cual les permite tener, pues esos pinares, esos pastos. Tienen gran altitud y bueno, esa zona, por ejemplo, la zona de Cuenca es obvio que es así, la zona de Ávila también es muy parecida, y la zona de Burgos-Soria se refiere a la zona de los picos de Urbión, etcétera, y la parte este de Burgos y la parte oeste de Soria. Bueno, hecha esta salvedad, se entenderá que en los meses de invierno pues se quedaron en sus casas porque el clima era muy duro en general en toda España, y especialmente allí. Y como era tan duro, también aprovechaban y mandaban a los bueyes a pastos con climas más favorables. Que no fuera tan duro como en esas zonas. El que conozca esas zonas en invierno sabrá que hace mucho, mucho más frío que en otros lugares de España. Y bueno, con deciros que hay se han dado casos de menos 20 grados, o sea, pero fácil. Y bueno,
en verano pues salían a realizar su labor. En cuanto mejoraba un poco el tiempo, salían a realizar su labor. Pasaban, pero vamos, tampoco es que esperaban demasiado a que mejorara el tiempo. Porque el 70% de su vida lo pasaban en las carretas, y pasaban por los caminos más raros, insospechados, en fin. Y claro, en esos mismos caminos tenían lugar los hechos más importantes de sus vidas, ¿no? Normalmente los carreteros salían en trenes de 30 carretas, ya los tenían así establecidos, por seguridad, en fin, es generalizada, ¿no? Y los trayectos solían ser de larga distancia, generalmente. Dormían debajo del carro montando una especie de chozas de madera, ¿no? Para resguardarse, y por supuesto estaban a merced de la intemperie mientras tenían que transportarse, a veces, bueno, pues quedaban totalmente calados y se tenían que desnudar, ¿no? Se dan casos de se metían dentro de una saca llena de paja o de hierba, para poder secarse ellos y estar calientes. Y bueno, la ropa mojada se la ponían encima a los animales para que el calor propio de los animales, pues de los bueyes, pues se les secara la ropa, ¿no? Es tremendo, y que claro, al amanecer pues ya estuviera seca. Bueno, decir que la vida de ellos no era nada fácil. Aparte de las inclemencias del tiempo, tenía que pasar, claro, pasar por algunos pueblos a pesar de que tenían privilegios, ¿no? Que parecen lógicos, pero claro, los pueblos no lo entendían de esa manera. En algunos pueblos no respetaban la ley ni los privilegios. Les causaban verdaderos daños y les robaban. Los pueblos, también hay que entender que tenían verdadero pánico a las carreterías, porque claro, al poder el ganado, al poder pastar en los terrenos comunes, pues les dejaban los pastos pues destrozados, acabados, vamos, se los agotaban. Claro, no venían pocos, ¿eh? O sea, calculad cuántos venían, 30 por 3, pues son 90 bueyes ahí, solamente en una carretería, imaginaos. Bueno, a veces incluso tenían pleitos y debían buscar, en vez de ir por el camino que correspondía, pues tenían que buscarse otro camino para no liarla, ¿no? Es una cosa tremenda, fuera de lo que son las calzadas y caminos reales. Y es buen momento para decir que, bueno, que ellos dependían mucho de cómo estaban hechos los caminos. En la Edad Media, los caminos que habían dejado los romanos, pues se fueron degradando, nadie se encargaba de ellos, etcétera. Y bueno, poco a poco, ya en el Renacimiento y la Ilustración, pues ya se invirtió realmente y se cuidó que hubiera una infraestructura. Fueron conscientes de que eso era importante, ¿no? Y así, bueno, pues mejoró el transporte. Hay que decir que estos carreteros prosperaron bastante, entre otras cosas, porque es que aquí el transporte fluvial pues era imposible, y bueno, era un tema bastante duro, porque también la orografía les perjudicaba, la orografía española. Luego, claro, ya después decayeron bastante, ya hablaremos por qué, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Bueno, decíamos que tenían que salir a veces de las calzadas y caminos reales, y es que, bueno, era un tema bastante duro, ¿no? No sabían lo que se iban a encontrar, las inclemencias del tiempo, las gentes, y bueno, en las rutas perdían muchos bueyes, y claro, eso para ellos era sus vidas, ¿no? Y incluso podían perder literalmente sus propias vidas. En fin, una vida bastante dura. Para que os hagáis la idea de cómo era la personalidad de los carreteros, pues os muestro aquí un extracto de lo que decía Sebastián de Covarrubias en 1611. Decía del carretero lo siguiente: el que gobierna la carreta son de ordinario hombres de fuerzas, groseros y bárbaros, y a veces impacientes y mal sufridos, descompuestamente, pues han dado lugar al refrán y común manera de encarecer un hombre descompuesto, que dicen: fulano jura como un carretero. Y yo puedo dar fe
que en esas zonas todavía se sigue jurando de manera que no he visto en ningún lado. O sea, hacen unos juramentos impresionantes. En fin. Y el que lo conozca sabrá que eso es así. Bueno, decíamos que era un trabajo muy duro, como habéis visto, que bueno, veis que no eran gente, pues eso, pues resolutiva, eran impacientes, les costaba, o sea, vamos, sufrían mucho y bueno, pues el trabajo era muy duro, pero bueno, era lucrativo. De hecho, en el Catastro de Ensenada ya se habla de que estas gentes contaban con buenas ropas y que los carreteros se encargaban vamos, de que sus mujeres e hijos pues estuvieran bien vestidos, vestían de manera bastante buena. Bueno, no digo ya con ropas ricas, pero bien, vestían bien. Es un sector bastante próspero durante una serie de siglos, pero decrece, entre otras cosas, principalmente decrece. Hay dos factores, yo creo que principales. Uno es que, bueno, pues aparece el ferrocarril y claro, pueden transportar pues muchos materiales, es mucho más rápido, es más barato, en fin, al final, pues esas cosas pues intervienen. Y en 1836 le suprimen los privilegios. El trienio liberal le suprime los privilegios, aunque después Fernando VII intenta devolver los privilegios, bueno, pues los vuelven a perder más adelante. Ya no había marcha atrás y claro, estas comarcas pues lo sufren, ¿no? Vivían de eso, eran como... Os voy a citar aquí una frase que a mí me ha encantado. El transporte fue el eje sobre el que giró la economía y la sociedad de una comarca española que no tenía otras posibilidades de subsistencia y supieron unirse en asociaciones profesionales. Yo creo que con eso ya resumimos cuál fue la andadura de estas comarcas que se asociaron, estas hermandades, y que realmente les fue bastante bien mientras estuvieron asociados. Entendieron que eso era pues como una compañía, como una empresa, como una cooperativa, ¿no? Y le fue bastante bien. Y bueno, y diréis, bueno, pero esta gente que transportaba, ¿no? O sea, sí, bueno, transportaba cosas, pero ¿para quién? Bueno, pues, a ver, transportaban para gente privada y para gente y para los gobiernos, para el gobierno, vamos. Y bueno, el tema está en que desde que le concedieron privilegios tenían la obligación de dar prioridad a las demandas reales, es decir, a las peticiones pues propias del gobierno del Estado. Básicamente, por ejemplo, el abastecimiento de Madrid era muy importante, que lo tenía encomendado la Hermandad de Carreteros de Soria, de Burgos Soria, y bueno, la verdad que eso era su parte principal, pero también hacían transporte para el sector privado, o sea que realmente transportaban para todo el mundo. Y lo que pasa es que con la salvedad que primero tenían que anteponer la petición pública a la privada. Nos suena un poco esto, ¿no? El interés general. Deciros que bueno, pues hablamos de comarcas. Yo hay una que conozco bien, que es la de Pinares, la comarca de Pinares de Soria, y que bueno, está muy cerca vamos, que la misma comarca es compartida con Burgos, ¿no? Y toda esa zona pues vivía de eso, y fue una zona bastante próspera viviendo de eso. Y el que quiera visitarlo puede ver como pues vestigios de lo que fue esa época, Y voy a aprovechar, ya que estoy, pues para soltar la guadaña y dar un par de palitos. Resulta que en Molinos de Duero, Soria, tienen pues un hermoso carro y tienen un tronco en el cual tienen grabado lo siguiente: en el año 1753 fue Molinos de Duero el más importante enclave de carretería de España, con 872 carretas y 2.617 bueyes. Bueno, pues esto es falso, y es que es falso
No porque las cifras sean falsas, sino porque ellos no tenían todas esas carretas. ¿Y por qué lo sé? Porque en 1700 ellos lo datan de 1753, que probablemente sea cierto. Pero es que el catastro de Ensenada, que es de 1754, que es público para todo el mundo, no distingue ningún Molinos de Duero. Distingue un sitio que se llama Molinos de Salduero y que está compuesto por dos poblaciones. Una, Salduero, y otra, Los Molinos. Entonces dice Los Molinos y Salduero, Salduero y Los Molinos, o Molinos de Salduero. Pero siempre dos poblaciones. Y en todo caso, los molinos eran molinos de Salduero. Pero bueno, el tema está que en ese catastro se contabilizan bueyes y carretas, que dan unas cifras un poco menores a las que han facilitado ellos, concretamente 2.068 bueyes y 678 carretas, por aquello de no develar todo lo que tenemos, ¿no?, en los catastros, y no distingue cuáles pertenecen a unos y cuáles pertenecen a otros. No lo distingue. Pero ellos sí se arrogan todos esos bueyes que pertenecían a Molinos de Duero, cuando Molinos de Duero no era Molino de Duero, era Molinos de Salduero, y se contabilizaban tanto unas cosas como otras para Salduero y para Molinos todo junto. ¿Y dónde cogen ellos los datos? Lo cogen de un libro de Pedro Gil Abad, Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros de Burgos, Soria, Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, Cabañiles y su derrama. Es un libro excelente. Y este hombre, que es doctorado en Historia y Pedagogía, catedrático de Geografía e Historia y director provincial de Educación en Bilbao, bueno, pues este hombre no tampoco lo distingue. O sea, lo pone todo junto, lo pone como Molinos de Salduero, que era lo que existía entonces. Después ya pasaron a ser dos municipios separados, pero muy posteriormente. Entonces, esta gente, si en 1754 no está dividido y se agrupaban todos, se contabilizaban todo junto, y si este hombre lo ha contabilizado todo junto para Molinos de Salduero, ¿por qué esta gente de los Molinos de Duero ha cogido y se ha rogado toda esa cantidad de carretas y bueyes cuando pertenecían a los dos pueblos? Es decir, al menos ten la decencia de poner Saldueros y Molinos, tenían, o Molinos de Salduero, tenían eran el lugar principal de España con mayor pero por lo menos pon a Salduero, no te apropies una cosa que no es tuya. Es más, os diré que Salduero probablemente tuviera más. ¿Por qué? Porque este hombre ha hecho un cálculo, este hombre Pedro Gil Abad hizo un cálculo en el cual pues venía a decir sabía por datos de guerra y militares del siglo XVII, de la guerra con Portugal, etcétera. Bueno, pues sabe de los encargos que se le han dado, cuánto han tenido que transportar y cuánto se transportaba por cada carro. Entonces ha hecho el cálculo y sabe perfectamente qué cantidades de carros tenía esa hermandad de Burgos-Soria, y se sabía que tenía unas cantidades similares en el siglo XVII a las cantidades que hubo en el siglo XVIII. Y resulta que también tiene el dato de justo la localidad de Salduero, que en 1667 tenía 1.350 cabezas de ganado, bueyes, que es un poquito por encima de la mitad de lo que se indica para el siglo XVIII, para 1753. O sea, que al menos Salduero tenía la mitad de los bueyes y de los carros que pertenecían al lugar de Molinos de Salduero. O sea que eso de que Molino de Duero tenía toda esa cantidad no es cierto. Para empezar, Molino de Duero no existía, eran Molinos de Salduero, lo componían dos localidades, una era Salduero, otra eran Los Molinos, y las cantidades que se han barajado siempre eran contabilizando ambas localidades.
O sea que Molinos de Duero no es la localidad más importante de España en carretería. En todo caso será Molinos de Salduero, o Salduero y Molinos eran las localidades más importantes en la carretería en el siglo XVIII. Y es una pena, se han copiado esta cosa que no es cierta, lo han copiado en el Museo del Bosque de Vinuesa, que son vecinos de Salduero y también de Molinos, y en el mismo bosque han reconocido esto como algo cierto cuando no es cierto. Molinos de Duero no tenía todos esos carros, porque no eran todos suyos. Y también es una pena que hay una asociación de la Cabaña Real de Carreteros, esa asociación, que viene a ser como un poco la heredera de aquello, pues también han puesto que Molino de Duero tenía todos esos carros, cuando no es cierto. De hecho, es que literalmente han borrado Salduero del mapa, cuando Salduero en 1667 tenemos contabilizados cuántos bueyes tenía, que tenían 1350. O sea, que sí pertenecían a la hermandad, pero esta gente los ha borrado. Espero que rectifiquen y tal. Y este es el caso malo, pero el caso bueno es la gente de Covaleda hicieron una página web que se llama historiadecovaleda.wordpress.com, y ahí está transcrito el libro, porque no hay manera de encontrarlo. Está en la Biblioteca Nacional y ya está ahí difícil de encontrar. Está el libro justo de la Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros de Burgos Soria, de Pedro Gil Abad. Ahí está transcrito entero, y por eso he podido comprobar todos estos datos y demostrar que es falso lo que dice esta gente de Molino de Duero. Así que lo que no es, no es, y por mucho que se pongan, pues no puede ser. Tienen que estar orgullosos que junto a Salduero pues fueron la localidad, o sea, el lugar más importante de carretería de toda España, al menos numéricamente. Pero vamos, eso de apropiarse las cosas ajenas no está nada bien, y contar mentiras tampoco. Así que bueno, espero que rectifiquen. Y sin más, bueno, pues ya me despido después de haberos echado esta chapa, pero bueno, es siempre interesante descubrir cómo hay gente que utiliza medias verdades para contar mentiras absolutas. Bueno, y aprovecho pues ya la despedida para recomendaros, si tenéis la oportunidad, acercaros a la zona de Pinares, porque es preciosa, y se duerme bastante bien, bastante fresquito, y es una ventaja. Ya veréis que merece mucho, 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 mucho la pena. Venga, un saludo.